delanteros que tuvo la selección peruana en los últimos años es sin lugar a dudas Gianluca Lapadula. Un delantero con coraje, garra, atrevimiento, que pelea, mete, contagia, que resulta ser muy pesado y un dolor de cabeza para los defensas rivales. Pero ¿cuál es su historia? ¿Cómo es que un delantero de su categoría demoró tanto para tener éxito? ¿Mala suerte? ¿Malas decisiones? ¿Acaso nació en el lugar equivocado? ¿Es realmente Lapadula un crack? ¿O solo es un simple delantero muy sobrevalorado? ¿Por qué recién a los 30 años llegó a la cúspide de su carrera? ¿Es verdad que su destino no era jugar al fútbol? Pues quédate y descúbrelo aquí en Futboleros Brutal. Vamos Andrés Carrillo, vamos Lapadula. Lapadula no es mensajero del Inca, es mensajero de gol de más de 33 millones de peruanos. Gianluca Lapadula nació en Italia, en la ciudad de Turín, Piemonte. Nació el 7 de febrero de 1990. Nació en el seno de una familia modesta dedicada a la venta de flores. Y Gianluca, desde muy niño, mostraba mucho interés en el fútbol. Solía ir a jugar fútbol callejero con sus amigos todos los días. Incluso solía escaparse de su escuela para ir a jugar fútbol con sus amigos. Esta situación les molestaba muchísimo a sus padres, quienes le prohibían al niño Lapadula que jugara al fútbol, ya que por culpa del fútbol descuidaba mucho sus estudios. Pero el niño Lapadula, ayudado por su hermano mayor, Davide, que también jugaba al fútbol, se escapaba todas las noches para jugar al fútbol en la calle. Y a decir verdad, el niño Gianluca tampoco era de esos típicos niños que destaquen por su buen juego, no. Destacaba más bien por ser el más pequeño del grupo, ya que Gianluca acostumbraba siempre jugar con chicos más grandes que él. Y fue justamente con estos chicos grandes y con su hermano mayor Davide que Gianluca llegó a las divisiones menores de la Juventus con tan solo 6 años de edad. Es así que para 1996, Gianluca y su hermano ya entrenaban en las divisiones menores de la Juventus. Sin embargo, sus padres no lo sabían, no estaban enterados. Y cuando se enteraron, castigaron y ordenaron tajantemente a sus hijos que se salieran de las juveniles. Y fue el entrenador de las juveniles que tuvo que convencer a los padres de dejar a Gianluca que se entrene en las menores. Y es que veía en Gianluca un niño pasional y responsable para el fútbol. Fue así que sus padres dejaron que Gianluca entrene con los menores, pero con la condición de que así como era responsable para el fútbol, que también fuera responsable para los estudios. Y Gianluca aceptó muy contento. Y fue así como el niño Gianluca iba creciendo con mucha disciplina para los estudios y con mucha disciplina también para el fútbol. Gianluca siempre quiso ser delantero. Sin embargo, existían otros niños que destacaban mejor en esa posición, por lo que Gianluca en las juveniles jugó en varias posiciones, de volante, de extremo, de defensa y hasta de arquero. En el año 2007, un Gianluca Lapadula de 17 años de edad se dio cuenta que nunca llegó a destacar en las divisiones menores de la Juventus. Había muchísima competencia y muchos jóvenes con grandes proyecciones, y lamentablemente, Gianluca Lapadula no era considerado en este grupo de jóvenes promesas. Su familia le recomendaban que se dedicara al negocio de la florería, y Gianluca aceptó, pero a medias. Él no quería dejar el fútbol, y fue así que, seducido tal vez por un pequeño sueldo, un equipo llamado Pro Vercelli de la cuarta división de Italia termina fichando a Lapadula, y el bambino llegaba con la ilusión de tener partidos asegurados en la cuarta división. Sin embargo, esto no ocurrió. Terminó ocupando la banca de suplentes toda la temporada, y jugó solo 4 partidos. Luego de pasar sin pena ni gloria por el Pro Vercelli de la cuarta división de Italia, en el año 2008 ficha por el Calcio Ivrea, equipo también de la cuarta división de Italia. Sin embargo, aquí tampoco tendría la tan ansiada continuidad, ya que era suplente, y jugó solo 18 partidos en toda la temporada. El comienzo de la carrera de Gianluca Lapadula fue muy desalentador y muy decepcionante. Y es que era un eterno suplente de equipos de cuarta división de Italia. Y esto debido a que en las divisiones inferiores de la Juventus, Lapadula nunca llegó a destacar. Así que era lógico. Lapadula comenzó a dedicarse al negocio familiar de la florería y obviamente también al fútbol, pero como segunda profesión. En el año 2009, Lapadula recibe la mejor noticia de su vida, ya que los entrenadores de Lapadula en las divisiones menores de la Juventus, preocupados tal vez por la situación del bambino, estuvieron recomendándolo a varios equipos de la primera y segunda división de Italia. Y fue así que uno de estos equipos, el Parma, de la primera división de Italia, decide fichar a Gianluca Lapadula. La noticia lo hizo explotar de emoción al bambino. Por fin lo había conseguido. Jugaría en primera división. Su inmensa alegría contagió al resto de su familia, quienes no podían creer que su hijo Gianluca se dedicara de lleno al fútbol. Era una felicidad total.
llegada de la Padula al Parma de la primera división de Italia retumbó de mucha emoción a toda su familia, a todos sus amigos y a todo el entorno de la Padula. Y él ya se veía jugando en la primera división. Era la persona más feliz del mundo y su familia por fin comenzaron a creer en él, en que sería un futbolista profesional. Todo era alegría y felicidad. Sin embargo, toda esta alegría se terminó convirtiendo en frustración, amargura y decepción total. En la temporada 2009-2010, la Padula no aparecía ni en la banca de suplentes del Parma. Es más, lo pasarían a las divisiones inferiores. Fue una decepción total. Aunque solo tenía 20 años, en la siguiente temporada tendría que dar el gran salto y jugar en primera división. Sin embargo, el Parma decide prestarlo al Atlético Roma, un equipo de tercera división de Italia. La frustración y la decepción fue inmensa para la Padula, pero aunque jugara en tercera, su carta pase le pertenecía al Parma, por lo que él siempre se sintió de primera. Sin embargo, su club, el Atlético Roma, pasaba por muchos problemas dirigenciales y económicos, y la Padula jugó solo un partido. Con la cabeza agachada, tuvo que volver al negocio familiar de la florería. Debido a los problemas dirigenciales en el Atlético Roma, el Parma decide prestarlo a otro equipo de tercera división, el Ravenna. Y fue casi más de lo mismo. La Padula era eterno suplente en un equipo que también tenía problemas internos. Al final, en el Ravenna solo jugó 7 partidos. Luego de ello, lejos de mejorar, la situación empeoró. En el año 2011, el Parma decide volver a prestar a la Padula, esta vez al San Marino, un equipo de cuarta división de Italia. En este trance, la familia le exigía que Gianluca le prestara más atención al negocio familiar y que dejara el fútbol. En este momento, la Padula dudó. La situación estaba para tomar decisiones. Y lo lógico era que la Padula dejara el fútbol. Ya está, se intentó, pero no se pudo. Aceptar el fracaso y dedicarse a otras cosas. Sin embargo, la Padula decidió darse solo una última oportunidad. Había que multiplicar los esfuerzos. Y los esfuerzos dieron resultados. La Padula se ganó el puesto de titular en el San Marino. Era la primera vez que la Padula era titular en un equipo de fútbol. Y no lo desaprovecharía. Terminó marcando 24 goles en toda la temporada, siendo uno de los goleadores de la cuarta división de Italia. Por fin la Padula tenía ese ritmo de futbolista profesional que tanto venía deseando. Así que con todo este entusiasmo, vuelve al Parma en el año 2012, con el sueño de jugar en primera división. Sin embargo, el Parma lo vuelve a prestar, esta vez al Cesena, un equipo de segunda división de Italia. Bueno, al menos de cuarta pasamos a segunda. Era un avance. Sin embargo, en el Cesena no consiguió la regularidad que tanto esperaba. Era suplente. No era muy tomado en cuenta. Solo jugó 11 partidos y anotó un solo gol. Y ante este tan bajo rendimiento, el Cesena decide prestar a la Padula a un equipo llamado Frosinone, de la tercera división de Italia. El Cesena estaba represtando a la Padula, a pesar de que el dueño de la carta pase del jugador seguía siendo el Parma. Esto iba de mal en peor. La Padula tenía 23 años y era suplente de un equipo de tercera división, porque sí, en el Frosinone la Padula tampoco era tomado en cuenta. Apenas jugó solo 6 partidos en toda la temporada. Y es que, a decir verdad, para su familia el fútbol le quitaba mucho tiempo. Pero el fútbol era su pasión, pero también había que aceptarlo. Su destino no era jugar al fútbol. No había nacido para el fútbol. Pero él no lo aceptaba. Él quería seguir jugando. Quería seguir intentándolo. Cuando regresó al Parma, la Padula sabía que lo volverían a prestar a otro club para deshacerse de él. Y era costumbre que lo prestaran siempre. Sin embargo, esta vez el Parma lo prestó al Gorica de Eslovenia. Así que la situación de la Padula era tener que elegir entre jugar al fútbol en el extranjero o simplemente dejar el fútbol. Y la Padula escogió lo que su corazón le pedía: seguir jugando. Así que fue enviado a Eslovenia para jugar por el Gorica, equipo de primera división, pero de Eslovenia. El hecho de estar lejos del trabajo de la florería y dedicarse 100% al fútbol en un lugar alejado de los suyos, tal vez le vino bien a la Padula, ya que en el Gorica consiguió la regularidad que tanto esperaba. Poco a poco fue ganándose el puesto de titular en el equipo, logrando jugar 32 partidos y logrando anotar 14 goles. Además, con su equipo el Gorica logra ganar la Copa de Eslovenia, su primer título como futbolista profesional. Así que con todo este entusiasmo regresa al Parma en el 2014, esperando por fin ser considerado en el primer equipo. A su regreso a Italia, el Parma, muy lejos de considerarlo, lo volvió a prestar, esta vez al Teramo Calcio de la tercera división de Italia.
La situación fue nuevamente decepcionante y frustrante para la Padula. Era en vano. El Parma no tenía la más mínima intención de contar con la Padula en su equipo. A sus 25 años, era jugador de la tercera división de Italia. Aunque esta vez le iría mejor, ya que en el Teramo Calcio llegó para ser titular. Era lógico, ya que venía de ser campeón de la Copa de Eslovenia. Así que en el Teramo Calcio jugó un total de 44 partidos y marcó 24 goles en toda la temporada. Y mientras la Padula jugaba en el Teramo Calcio, el Parma se caía a pedazos, dirigencialmente y económicamente. El club estaría por declararse en quiebra. Es por ello que varios de sus jugadores estaban yéndose del club. Fue así que la Padula, al finalizar su préstamo en el Teramo Calcio, era prácticamente un jugador libre, ya que el club dueño de su carta pase, el Parma, se había declarado en quiebra. Y fue en ese entonces donde apareció un club de segunda división, el Pescara, quienes, guiados por el buen desempeño de la Padula en el Gorica de Eslovenia y en el Teramo Calcio, decidieron comprar al jugador. En julio del año 2015, Gianluca Lapadula llega como jugador libre al Delfino Pescara de la segunda división de Italia. Y no cabe duda que aquí la vida de Gianluca Lapadula cambiaría completamente. El Pescara marca un antes y un después en la carrera del bambino. Ya nada volvería a ser lo mismo en la carrera y en la vida de Gianluca Lapadula. Estaba claro que el club Delfino Pescara compró a Lapadula para que sea titular en el equipo. Y en efecto lo fue. El bambino no tardó en demostrar en la cancha toda su destreza y su experiencia. Todos sus defectos y carencias de juego que presentaba antes estaban ya corregidos. Era un jugador mucho mejor que antes, que se superaba a sí mismo. Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de creer. Era un jugador de 26 años, y en el Pescara, su nivel y sus goles iba cada vez en aumento. Era ya el goleador de la segunda división de Italia. Esto hizo que sea la sensación y el centro de atención en toda la Serie B. Comenzaron a llegar ofertas de varios clubes de Italia, incluido clubes de la primera división, como el Napoli, el Milan y hasta el mismo Juventus. Y la Padula no lo podía creer. Era algo muy difícil de digerir para el bambino, ya que él estaba acostumbrado a jugar en equipos de tercera y cuarta división. Así que toda esta situación motivó aún más al bambino. Por fin se le estaban abriendo las puertas de los grandes de Italia, y no podía desaprovechar esta gran oportunidad. Su nivel fue en aumento, y no solo terminó como el gran goleador de la Serie B segunda división de Italia, sino que también logró llevar a su equipo, el Pescara, a los playoffs de ascenso. El bambino estaba a punto de ascender a la primera división con su equipo, el Pescara, y mientras tanto existían ofertas ya formales de clubes de la primera división de Italia. Y mientras tanto también le llegaban noticias desde el otro lado del planeta, desde Perú, en donde la Federación Peruana de Fútbol y el comando técnico liderados por Ricardo Gareca estaban muy interesados en convocar a la Padula a la selección del Perú. El bambino solo tendría que tramitar su nacionalidad peruana, y esto sí podía ser posible, ya que su madre era peruana, una peruana radicada en Italia. Esta noticia fue lo que más sorprendió a la Padula en ese entonces. Mientras Gianluca Lapadula peleaba el ascenso con el Delfino Pescara y mientras también manejaba ofertas del Milan y del Napoli, le llegaba esta increíble noticia de poder jugar por la selección del Perú. Y es que la madre de Gianluca Lapadula era peruana, y la verdad es que lógicamente el bambino siempre tuvo un gran cariño y una gran simpatía por el Perú, obviamente porque era el país de su madre. Sin embargo, nunca imaginó jugar por Perú o por ninguna otra selección que no sea la selección de Italia. Y era lógico, Italia era su país, era su patria, era el lugar que lo vio nacer. Él soñaba por jugar por Italia. Sin embargo, dado el contexto de su carrera, en otros tiempos quizás él hubiese aceptado jugar por Perú. Pero en este contexto, en el que estaba manejando ofertas, era el mejor momento de su carrera y era casi seguro que la próxima temporada jugaría en primera división, él sabía que estando en primera división iba a tener más posibilidades de ser convocado a la selección de Italia. Sin embargo, también sabía que en la selección de Italia iba a ser muy difícil sobresalir. Y es que de verdad fue un momento muy confuso para el bambino. De un momento a otro le caían ofertas de todo lado y él no sabía cómo asimilarlo. No estaba acostumbrado a esto. Además, tampoco estaba siendo bien asesorado. Así que el bambino pidió a la Federación Peruana de Fútbol que le dieran tiempo para poder asimilar muy bien la situación. Y obviamente la prensa y los hinchas peruanos asumieron esto como un rechazo. En junio del año 2016, Gianluca Lapadula logra con el Pescara ascender a la Serie A Primera División de Italia. Poi Pasquato in area di rigore, rovesciata e gol strepitoso, gol di Lapadula, da non credere, Gianluca Lapadula, il rovesciato
rovesciata, ha segnato il gol numero 22 in campionato, si fa tutto il campo, si toglie la maglia, va verso la sua curva, la curva nord, un gol da fantascienza, Gianluca Lapadula. Invitiamo tutti gli addetti ai lavori, per chi non l'avesse visto, a vedere questo gol perché è qualche cosa di davvero straordinario, giocatore pronto per qualsiasi categoria, Massimo, non c'è che dire, gesto tecnico di assoluto pregio. La felicidad y la celebración fue enorme. Lapadula cerraba la mejor temporada de su carrera. Sin embargo, lo mejor estaría aún por venir, ya que finalmente terminaría fichando por el poderoso AS de Milán, que si bien es cierto no pasaba por su mejor momento, atravesaba una crisis interna, económica y sobre todo futbolística, no dejaba de ser un club histórico y de sumo prestigio, así que tanto esfuerzo por fin daba sus frutos. El hombre que comenzó su carrera siendo suplente en clubes de tercera y cuarta división de Italia, era ahora jugador del club más exitoso de Italia, del AS de Milán. Sin embargo, a pesar que el comando técnico del AS de Milán le prometieron la titularidad, él sabía que no lo iba a tener fácil, que comenzaría siendo suplente. Tendría que ganarse la titularidad en la cancha. Y en efecto, el titular era el colombiano Carlos Vaca. Pero Lapadula fue demostrando en la cancha. Así que poco a poco fue ganando la titularidad en algunos partidos. Su aceptable rendimiento hizo que se ilusionara con la selección italiana. Así que resolvió por rechazar finalmente la propuesta de jugar por Perú. Esto hizo alimentar aún más el odio de hinchas peruanos hacia Gianluca Lapadula, quien sabía que a partir de entonces no podría volver a pisar suelo peruano. Sentía que había quedado muy mal con el Perú, se sentía muy mal por eso, pero ya había tomado la decisión. Jugando en el AS de Milán tendría muchas posibilidades de ser convocado en la selección italiana y cumplir su sueño. Y en efecto, así fue. En noviembre del año 2016, Gianluca Lapadula fue convocado a jugar por la selección de Italia los partidos de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El bambino lo había conseguido. El hombre que hace algunos años atrás jugaba en equipos de cuarta división, ahora era jugador de la selección italiana. Era el mejor momento de su carrera. Su familia lloraba de emoción. Y es que vieron sufrir tanto al bambino en todos estos años. Él siempre se entrenó, siempre se preparó, siempre siguió adelante, nunca se dio por vencido. A pesar de los malos momentos, tanto esfuerzo por fin daba sus frutos. El año 2016 fue el mejor año de la carrera de Gianluca Lapadula, porque por fin lograba debutar en la primera división de Italia con el poderoso AS de Milán. Además, sería convocado por primera vez a la selección de Italia. Era un año de ensueño. Sin embargo, las decepciones y las frustraciones le tocarían la puerta una vez más. A pesar de haber sido convocado a la selección de Italia en noviembre del año 2016, Lapadula no pudo debutar. Permaneció sin jugar, sentado en el banco de suplentes en los partidos de la selección. Pero él se tenía fe. Ya llegará su momento. De vuelta en el AS de Milán, Lapadula seguía peleando la titularidad con el colombiano Vaca. Logró marcar algunos goles en la liga. Estaba haciendo una aceptable temporada. Sin embargo, el equipo no. El equipo del AS de Milán defendía mal, tenía muchísimos problemas internos. Los resultados y su posición en la tabla eran vergonzosos. El AS de Milán, como club grande, daba pena. Y ya muchos coincidían que este era el peor Milan de la historia. Y Lapadula era parte de este equipo. Pero aún así, Lapadula fue nuevamente convocado a la selección de Italia. Y aunque no jugó el partido oficial de eliminatorias, Lapadula pudo por fin debutar con la camiseta azurra, en marzo del año 2017, en un partido amistoso ante la selección de San Marino. Si bien es cierto que se sabía que el rival era muy amateur, de lo peor de toda Europa, Lapadula aún así quería dejar su huella en este partido y aprovecharlo al máximo. Así que en su partido debut con Italia marcó 3 goles. Hizo un hat-trick en un partido en el que Italia terminó ganando por 8-0. Y este fue el mejor debut que podría haber soñado Lapadula con la selección de Italia. Aunque claro, el rival también dio muchas facilidades, hay que decirlo. Mientras tanto, la situación en el AS de Milán fue empeorando cada vez más. Al cierre de la temporada, los hinchas furiosos exigían que se fueran todos. Y aunque Lapadula no había hecho una mala temporada, también fue víctima de la crisis. El club decidió prestarlo al Génova, también de la Serie A Primera División. Bueno, al menos Lapadula se mantendría en la Primera División. Se cerraba así su crítico ciclo en el Milan. Lamentablemente, le tocó estar en el peor Milan de la historia. Se fue habiendo jugado 28 partidos y habiendo marcado 8 goles.
En el Génova, al igual que en el Milan, también fue alternando la titularidad. A veces era titular y a veces era suplente, dentro de un equipo que tampoco la pasaba bien. El Génova se mantuvo muy cerca de los puestos de descenso durante toda la temporada. Mientras tanto, el cierre del año 2017 fue sorprendente y a la vez catastrófico para Gianluca Lapadula. Primero porque estando en el Génova, ya no lo volvieron a llamar a la selección de Italia. Pero esto no fue lo peor. Lo peor fue que la crisis de la selección de Italia terminó de tocar fondo, al no poder clasificar al Mundial de Rusia 2018, siendo una vergüenza mundial. Era la primera vez en 60 años que Italia se quedaba fuera de un mundial. Y por si la vida se empeñaba en querer golpear aún más a Lapadula, la selección del Perú, a la cual Lapadula rechazó en el 2016, se clasificaba para el Mundial de Rusia 2018, luego de 36 años. Era una sorpresa mundial y un momento histórico para el Perú. Lapadula quedó pasmado con la noticia. Y es que desde que comenzó a tener éxito con el Delfino Pescara, todo lo estaba haciendo mal. Desde fichar por un Milan en crisis, hasta rechazar jugar por Perú, creyendo que tendría alguna posibilidad en la selección de Italia. Y para colmo de males, se lesionaría jugando en un partido con el Génova. Lapadula ya tenía 28 años. Había tenido la gran oportunidad de surgir en el fútbol mundial y no lo supo aprovechar. Se sentía frustrado una vez más. La depresión le llegó otra vez, sobre todo por lo que pasó con Perú. Él en ese momento podría haber estado jugando un mundial de fútbol, representando al país de su querida madre, por el país que tanto cariño le tenía. Pero ya no era posible. Había quedado muy mal con ellos. En el Perú los hinchas lo odiaban, no lo querían ver ni en pintura, no lo necesitaban. Cuando se terminó el periodo de préstamo en el Génova, el AS de Milán no tenía intenciones de seguir contando con Lapadula, así que el Génova se animó a comprar el pase del Bambino para la siguiente temporada. Fue así que para el 2018, Lapadula era ya oficialmente jugador del Génova, y la temporada comenzaba bien, con algunos goles. Sin embargo, el Bambino volvió a lesionarse. Esto produjo que tras su recuperación volviera muy bajo de ritmo y muy bajo de nivel. En el 2019 terminaba de completar su peor temporada en 6 años, habiendo jugado solo 9 partidos y anotado solo 2 goles. Tras esta nefasta temporada, el Génova ya no quería seguir contando con Lapadula, así que decidieron ceder al jugador al equipo del Lecce, un equipo recién ascendido a la Serie A Primera División de Italia. Tras su fracaso en el Génova, Lapadula se dio cuenta que ya no podía seguir defraudando a nadie más. A estas alturas de su carrera, Lapadula solo quería dejarlo todo en la cancha, seguir mejorando y no defraudar al equipo donde le tocara jugar, y así lo hizo en el Lecce. Lapadula volvió a tener la regularidad que tanto deseaba, volvió a ser titular en todos los partidos, y a pesar de ser el goleador de su equipo era un desastre. Defendían mal, y se mantenían en zona de descenso, pero mientras esto sucedía, en el Perú volvía a resonar el nombre de Lapadula. Y es que a pesar que a Perú le estaba yendo muy bien, venían de ser subcampeones de la Copa América, sus delanteros Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ya estaban al borde del retiro, y no aparecían jugadores nuevos para reemplazarlos. Es por ello que volvía a sonar el nombre de Gianluca Lapadula, y el Bambino al enterarse volvió a ilusionarse. A pesar de sus 30 años, sentía que aún tenía una última oportunidad, y mientras se enfocaba en seguir rindiendo en el Lecce, llegaba la pandemia mundial del COVID-2019, que paralizó al mundo por varios meses, y el fútbol no fue ajeno a ello. Y como a todos, la pandemia también afectó a Lapadula. Sin embargo, en este tiempo, el Bambino mantenía la ilusión de poder jugar con Perú. Su regreso tendría que ser formidable, y así tenía que hacerlo, y así lo hizo. Luego de 4 meses de para, el fútbol italiano volvía a jugarse, y Lapadula volvía en gran nivel y con muchos goles. Sin embargo, el nivel de su equipo era todo lo contrario. El Lecce no lograba salir de la zona de descenso. De hecho, nunca logró salir. Al final de la temporada, el Lecce descendería a segunda división. Lapadula no pudo salvar a su equipo del descenso. Y lo peor de todo es que no le caían ofertas de equipos de primera división, excepto una, del reciente ascendido Benevento. Y Lapadula no dudó en aceptar y fichar por este equipo recién ascendido a primera división. Y mientras esto sucedía, algunos agentes de la Federación Peruana se comunicaban con Lapadula sobre las posibilidades de jugar por Perú, y el Bambino no dudó. A sus 30 años, y jugando por un equipo que probablemente pelee el descenso, era imposible que lo convocaran a la selección de Italia. El destino le estaba dando una última oportunidad de poder brillar en el fútbol de primer nivel. Así que Lapadula obedeció las recomendaciones que le daban los agentes de la Federación. Él mismo se comunicó con la presidencia de la Federación. Él mismo se comunicó con Ricardo Gareca y todo el comando técnico.
Él mismo se adelantó a agilizar todos sus trámites de nacionalización peruana. Él mismo les hizo saber a la Federación Peruana que quería jugar por Perú, que si lo necesitaban, él estaba listo y dispuesto al 100% de jugar por la querida blanquirroja. Sin embargo, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 ya habían comenzado, y el goleador peruano Paolo Guerrero estaba lesionado, y Jefferson Farfán también, pero aún así Farfán se infiltró para jugar, pero lamentablemente estaba fuera de ritmo, producto de sus lesiones y de su veteranía. Así que Perú necesitaba la Padula, al menos para estas eliminatorias. Así que la federación, ayudado por varios contactos, ayudaron a agilizar y apurar la nacionalización de la Padula. De hecho, lo hicieron en tiempo récord. Gianluca Lapadula ya estaba listo para afrontar con Perú la tercera fecha de eliminatorias con la nacionalidad peruana. En noviembre del año 2020, Gianluca Lapadula era por primera vez convocado a la selección del Perú, en una situación muy inédita y muy alocada con la obtención en tiempo récord de su DNI. Pero ese es un tema aparte que valdría la pena tocarla en otro video. Pero lo cierto es que Gianluca Lapadula estaba jugando con fuego, estaba yendo a otro continente, a otro país, a otro mundo. Lapadula nunca había pisado suelo peruano, no conocía el Perú, solo por las historias que le contaba su madre nada más. Y en el Perú había muchos hinchas que lo pedían para la selección justamente por sus buenas actuaciones en la liga italiana. Pero también había muchos hinchas que no le perdonaban el hecho que Lapadula haya rechazado a la selección peruana en el año 2016. Así que Lapadula sabía que iba a tener muchos detractores. Y no los culpaban, él iba a un país donde él mismo los había rechazado 4 años antes. Así que sentía que estaba en deuda con el Perú, y esa deuda la tendría que saldar en la cancha. Lapadula la tenía clara desde el comienzo. Él venía a rajarse en el Perú, a poner 100 veces más de lo que suele poner en sus clubes, y tenía que sacar fuerzas del cielo para lograrlo, y con toda su experiencia encima. Y es que a sus 30 años, él sabía que esta era su última oportunidad para triunfar en el fútbol mundial. Así que con toda su experiencia vivida, él tenía que aprovecharlo al máximo. Una nueva etapa comenzaba en la carrera y en la vida de Gianluca Lapadula. En noviembre del año 2020, Lapadula era convocado por primera vez para jugar por la selección del Perú. Su llegada al Perú generó muchísimas expectativas, sobre todo de la prensa de espectáculos, quienes lo seguían a todo lado. Sin embargo, Lapadula no les hacía caso, él estaba 100% concentrado en el fútbol. Pero cuando llegó a integrar el equipo, le resultaba muy difícil poder entablar diálogo o amistad con sus compañeros de selección, ya que era extranjero y apenas sabía hablar el español, así que entendió que solo había una forma de ganarse sus confianzas: en la cancha. Tenían que valorarlo por lo que él hacía en la cancha, y no por lo que era extranjero. Sin embargo, sus primeros 2 partidos en las eliminatorias fueron derrotas para Perú, y aunque Lapadula se mostraba muy activo, su buen nivel y su buena entrega fue opacada por los malos resultados de Perú. Aún no convencía. Mientras tanto, en su club, el Benevento, también pasaba lo mismo. Su equipo jugaba mal, no generaba juego, por lo que en toda la temporada solo pudo marcar 8 goles, y a esto sumado que el Benevento no pudo salvarse, descendió a la segunda división. Así que con toda esta situación, volvía a la selección peruana en junio del año 2021. Llegaba con muchas dudas, y la situación de Perú en las eliminatorias iba de mal en peor, luego de perder 3-0 con Colombia en Lima. Y para colmo de males, Paolo Guerrero volvió a lesionarse. Perú estaba último, y ahora tocaba jugar contra Ecuador en la altura de Quito. Es así que ante la lesión de Paolo Guerrero, Lapadula estaba obligado a ser titular en la selección peruana en la altura de Quito. Y el bambino nunca en su vida había jugado en una ciudad de altura. Sería la primera vez, y en una situación muy crítica. Pero sería titular. Era lo que tanto venía anhelando Lapadula. Tener la oportunidad de jugar desde el arranque. No importa dónde y cómo. La última oportunidad se le daba, y no se podía poner excusas. Así que Lapadula peleó, corrió, combatió con todas sus fuerzas, y el equipo se contagió. Pero se ahogaba. Pero no importa. Más ahogado estaba todos estos malditos años de fracasos en el fútbol europeo. Y esta era su oportunidad de oro, y no podía poner excusas para desaprovecharla. Viene Renato Tapia ahora para sacar Lapadula. Aquí está la posibilidad, vamos Gianluca. Atención a Gianluca Lapadula, Lapadula, saca el disparo, viene el gol para jugar. ¡Gol! Cristian Cueva, gol. Cristian Noboa va a buscar el disparo. Cristian Noboa no intentará de esta manera, pero Yotun está presto, rápido, entrega rápidamente la pelota ahora para Gianluca Lapadula, a la cara del equipo peruano. Gianluca Lapadula, se le cierran los circuitos, apoya sin embargo a Víncula para Lapadula, ataca Perú, Lapadula para Víncula, viene el segundo.
¡Gol! Peruano, Advíncula, la historia se repite. Gol Coca-Cola, gol peruano, la altura de Quito, estremece Perú, el estadio de la Liga Deportiva, en su cancha, en su casa, sufre Ecuador, cae de bruces ante el empuje bicolor. Peruano, comentan Eric Osores, Richard de la Piedra. Rompió el arco Advíncula, pero el gladiador, era Padula, por favor, no se guarda nada en el final, corrió como un loco, se dejó todo, pero aquí pensó la Padula, lo habilitó a la Padula, a la Advíncula, a Luchito Advíncula, que le rompe el arco al arquero, y Perú saca un resultadazo en Quito. Tremendo resultado para recuperar la esencia, el fuego sagrado. Y en un partido que era una guerra contra el ahogo de la altura, la Padula fue la gran figura del partido. Y a la Padula tuvieron que sacarlo muerto de la cancha. La Padula estaba muerto, lo había entregado todo en la cancha. Felizmente los defensas peruanos supieron mantener la victoria. Y en el final del partido, todos corrieron a abrazar a la Padula, quien sin haber marcado un gol, había sido el mejor del partido. Él se había metido al equipo al hombro, dejó su vida en la cancha. Ya no habían dudas, ya no habían detractores. La deuda estaba ya saldada. En este partido, la Padula se ganó el cariño y el corazón de todos los peruanos. Y al final el plan le salió bien al bambino, porque por lo que hacía en la cancha, se ganó el cariño y la amistad de todos sus compañeros de la selección. La Padula ya era parte del grupo, y de los más queridos, y de más estaba decirlo, que a partir de entonces sería el delantero titular de Perú. Y así quedó ratificado en la Copa América de Brasil 2021, donde la Padula fue una de las grandes revelaciones, marcando 4 goles en toda la Copa. André Carrillo, vamos, la Padula. Gianluca La Padula no es mensajero del Inca, es mensajero de gol de más de 33 millones de peruanos. Se lo canto a mi patria. Y Gianluca La Padula lo había conseguido. A pulso de esfuerzo, sacrificio, disciplina, rendimiento y goles, se había ganado el respeto y el cariño de todo el Perú. Estaba pasando por el mejor momento de su carrera. A sus 31 años, por fin estaba siendo reconocido a nivel mundial. Y es que tuvo que pasar por muchas frustraciones, por muchas caídas, de jugar en el anonimato en la 4ª división de Italia a ser una de las grandes figuras y revelaciones de una Copa América. Tanto esfuerzo por fin daba sus frutos, y de esta manera comenzaba la leyenda de Gianluca La Padula en la lejana selección peruana. Esta historia continuará. Como pudimos ver, la historia de Gianluca La Padula está llena de muchas caídas, muchos fracasos y sobre todo muchas frustraciones. Y es que su destino no era el fútbol, él tenía que dedicarse a otra cosa. Pero como ya vimos, él cambió eso, cambió su destino. Nunca se rindió, ni en los momentos más difíciles. Se tuvo fe a sí mismo, hasta llegar a la 1ª división de Italia. Supo corregir errores y triunfar con la selección del Perú. Pero esta historia no termina, esta historia continuará con una segunda parte. Fue un placer haber compartido esta historia con todos ustedes. No olvides suscribirte a Futboleros Brutality, activar la campanita y compartir esta historia con todos tus amigos. Les mando un gran abrazo. Y aquí en Futboleros Brutality, esta fue la historia de Gianluca La Padula. Para el tiro de esquina, busca Perú el empate, vamos André Carrillo, vamos La Padula.